Cuando la temperatura sube de forma extraña, cuando el clima cambia de golpe, cuando los nevados se derriten muy rápido. A eso se le llama cambio climático. No se puede hablar de cambio climático sin hablar de los glaciares, uno de los indicadores más directos y visibles del aumento de la temperatura global. Hola, ¿Cómo María estás? Angélica. Buen día. Buen día. ¿Por qué es importante ir a este lugar? Por varias razones. El glaciar del volcán es un glaciar bastante importante porque aporta a las cuencas, ¿no? A las zonas donde bajan los ríos. María Angélica Casanova es científica ecofisióloga. Hoy nos guiará hasta el glaciar Pichillancahue, en el sur de Chile, dentro del Parque Nacional Viñarrica, ubicado a más de 150 kilómetros de Temuco. El camino está bastante malo, ¿no es cierto? Porque cuando hay estas lluvias torrenciales, claro, se degrada muy rápido, ¿no? Dale, con vuelo, con vuelo. Bueno, hay que hacerlo con calma nomás y con bastante seguridad de que no va a pasar nada. Y yo estoy avisando hace 3 semanas que vamos a venir y no nos avisan que el camino está muy malo. Eso no estaba así antes. Te tienes que poner por allá, porque yo voy a subir aquí y voy a retroceder. Eso. Súper. Queda bien. Súper. Ahí ya está el camino. Ya, chiquillas. Lo ideal es que bajemos las cosas de aquí porque estamos un poco lejos de la barrera. María Angélica ha realizado más de 15 expediciones a la Antártica. Es una de las voces más autorizadas sobre cambio climático en Chile. Y lidera un equipo multidisciplinario de investigación sobre cambio climático de la Universidad Católica de Temuco. Los mapuches dicen que esto es un sitio sagrado. Me han enseñado que hay que pedirles permiso y también traerles un obsequio en agradecimiento a todas las energías que están aquí, que permiten que este ecosistema sobreviva y sea tan bello. ¿Vamos? ¿Seguimos? Sí. Sí, vamos. Esas araucarias que ves ahí, que están cafés hacia arriba, se están muriendo. Es uno de los efectos del cambio climático. Exacto. Y este bosque es único, ¿no? Nos quedan unos 4 kilómetros más o menos de subida y después vamos a salir realmente a la falda del volcán descubierta en la zona de la lava, ¿no? Pero es lava inactiva, obviamente. Y vamos a caminar por todo el valle que deja, ¿no es cierto?, la zona postglacial del glaciar Pichillancahue. María Angélica, ya llegamos a la meta, ha sido un día de mucha exploración, hemos aprendido un montón contigo, pero yo quisiera saber por qué cuando llegamos acá tú miraste todo como con mucha preocupación. Yo pensé que te ibas a poner feliz, pero ha sido todo lo contrario. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Sí, la verdad es que me impresionó mucho el cambio que hay. Hace un año atrás yo estaba aquí mismo. Este es el camino al glaciar Pichillancahue. Estamos en 29 de mayo
y se puede apreciar todo, absolutamente todo cubierto de nieve. Y el cambio que hay es pero radical. O sea, lo que vemos en este momento no es para nada donde yo estuve el año pasado. El año pasado vine caminando desde abajo, veía esto arriba, esta zona, digamos, uno casi llegaba, no estaba eso así. Y está complejo de entender lo que está pasando, porque el año pasado también había una laguna aquí postglacial y no se ve ahora. Entonces parece que se fue la laguna, se desarmó y da la impresión de que subió un poco esta morrena, pero es realmente impresionante. O sea, el cambio lo desconozco absolutamente de lo que yo tengo registrado el año pasado. Morrena es el territorio desnudo de hielo. Claro, es el territorio que, como decíamos, ¿no? El glaciar normalmente no es que esté estático, sino que está avanzando por esta cuenca, ¿sí? Va avanzando. Entonces, a la medida que va avanzando, va corriendo la tierra, como quien dice, ¿no? Se va empujando, empujando, empujando y eso se va levantando. Y eso se llama, esos cerros que va formando se llaman morrenas y son altas. ¿Por qué es importante para ti principalmente hacer una observación continua de los glaciares en Chile? Yo lo veo desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque para mí el glaciar contiene mucha información y también como tiene un impacto sobre el ecosistema, porque el glaciar te aporta el agua al ecosistema cerro abajo, digamos, río abajo. Entonces, para mí tiene ese valor porque a la medida que estas tierras se van despoblando, digamos, se van siendo libres de hielo, entonces deberían ser pobladas por vegetación. Todo esto que tú ves aquí es hielo, esa montaña, eso a mí me impresiona, eso que está ahí. Y eso se va a caer, el otro año no va a estar ahí. Eso es lo más increíble. Si tú viniste acá y todo esto estaba cubierto de hielo, ¿podríamos medir en cuánto tiempo tarda, por ejemplo, un glaciar en derretirse por metros o kilómetros? Claro, bueno, en este caso lo que nosotros estamos viendo es que este retroceso está ocurriendo más o menos a una tasa de 50 metros por año, ¿ya? Y hemos medido a través de teledetección con imágenes satelitales para los periodos en que realmente podemos usar imágenes libres también, y hemos visto que tenemos más o menos al principio 7 hectáreas, digamos desde el 2000 al 2010, unas 7 hectáreas entre periodos, ¿no? De pérdida de masa de frente, en realidad, del glaciar. Y ahora en el último tiempo aparecía como 4 hectáreas, pero no tenemos todos los datos hasta hoy día, o sea, eso es hasta las imágenes del 2024. Estamos en la área postglaciar del glaciar Pichillancagua, en el volcán Villarrica. Esta es la zona sureste del volcán, ya donde atrás pueden ver todavía glaciar probablemente tal, en donde, claro, el retroceso aquí es muy evidente en los últimos 20, 30 años. Yo tengo como misión hacer los levantamientos con drones. Hoy día hicimos un levantamiento, por ejemplo, de al menos unas 150 hectáreas, que es más o menos el frente de trabajo. Hemos hecho también vuelos fotogramétricos, en ese caso son principalmente imágenes con las cuales reconstruimos la forma del glaciar y mediante la utilización de puntos de control podemos determinar la velocidad con cual el frente del glaciar está retrocediendo. ¿Cómo ayudaría a la naturaleza toda esta agua que se está filtrando de los nevados? Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que pensar que estos son reservorios de agua del planeta, ¿no es cierto? Entonces, esta masa de hielo que hay aquí se desbalancea, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que esto se derrite, que es esa agua permanente, ese hielo permanente, entonces ya no va a haber agua río abajo, o sea, eso se va a disminuir. Y eso es lo que se va viendo en muchas otras zonas de Chile, donde hay retroceso glaciar, que los caudales han disminuido y que la sequía ha aumentado. Nosotros tenemos datos sobre eso recientemente, ¿no? En otras zonas que tenemos
monitoreos también de este fenómeno. Tú iniciaste tu carrera, tu investigación como profesional del cambio climático desde los 90, Sí, inicialmente. ¿Qué se decía del cambio climático en ese momento? Bueno, el 90, 98 en Chile no se hablaba del cambio climático, en el 90 estábamos saliendo de la dictadura, así que estábamos con otras problemáticas, ¿no? Y cuando yo me fui a estudiar a Alemania con mi beca de doctorado, entonces ahí yo me di cuenta que en el hemisferio norte, en Europa, llevaban más de 20 años estudiando el cambio climático. Mira, David, yo tenía esto, porque allá estábamos en los 2000, ahí donde está la Claro. vegetación. Ese era el punto del año 2000, ¿cierto? Exactamente, y de ahí Entonces, viene retrocediendo. Viene retrocediendo, deberíamos estar más o menos 2017 por acá. Aproximadamente este es como el nivel del 2017, sí. Y aquí este arco debería haber estado... Por ese lado. En alguna entrevista yo escuché decir de ti, ¿no? Que tú te hacías la pregunta de si es responsable traer un hijo a este mundo. A mí me hace preguntar qué datos, qué conocimientos había en ese momento, María Angélica, para de verdad dudar si ser mamá o no. Eso fue como cuando yo estaba postulando a mi beca de doctorado y estaba pensando con todos los antecedentes que ya teníamos de que estábamos incrementando el CO2 y los países no se ponían de acuerdo. Recuerda que el protocolo de Kioto fue del año 92 y desde ahí que estamos luchando, digamos, todos los ecólogos y todas las personas que trabajan en estas temáticas para que los países se pongan de acuerdo en disminuir la producción y liberación a la atmósfera de CO2 y otros gases. O sea, no hemos logrado bajarlo, ¿no? O sea, yo cuando hice mi tesis de doctorado, el CO2 estaba como en 360 ppm, que es la forma de medir el CO2 en el aire. Partículas Sí, por millón. Y hoy día estamos en 420 o más, ¿no? O sea, incluso los pronósticos que nosotros hacíamos para el 2050 en esos tiempos eran mucho más bajos que lo que hoy día tenemos. María Angélica, pero tú en la actualidad eres mamá, ¿verdad? Yo imagino que quizá ese miedo por el futuro se convirtió en esperanza. Ser mamá te cambió la forma de ver el mundo. Yo creo mucho en los jóvenes y creo que la juventud hoy día tiene otra forma de ser que la juventud que yo viví. Y bueno, la mía era bajo dictadura, así que también fue otro contexto, pero pienso que los jóvenes, hoy día, esto que llaman la generación Z, en algunos aspectos tiene muchas más ventajas en su mirada sobre qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Y creo que están más dispuestos a hacer cambios. Y yo espero que eso ocurra, digamos, porque en realidad somos los adultos y somos las generaciones adultas las que impedimos estos cambios, ¿no? Y somos nosotros los responsables también de que haya pasado esto, porque pensamos que todo esto era infinito. La profesora siempre nos ha inculcado el preguntarnos cosas y nos transmitió el cariño por los espacios extremos o lugares de difícil acceso. Lo que tú ves, estas estructuras, esas son los apotecios y esas son estructuras del hongo, digamos, que forma el líquen. Esos espacios extremos son lugares como la Antártica, donde los musgos y líquenes llevan 11.000 años existiendo a climas muy radicales. María Angélica los estudia allá y los trae hasta su laboratorio en Temuco. Ella ama a los musgos, le fascina toda esa flora diminuta que se impregna en las superficies.
Lo que vamos a ver ahora es particularmente de la Antártica, porque, bueno, no podemos ir a la Antártica ahora, lo lamento, pero yo tengo algunas cosas que les puedo contarles, mostrarles como esto, para que uno tenga este imaginario, ¿no? La vida comienza en la Antártica, porque está todo latente, ¿no? Porque está todo cubierto de hielo. Y ese hielo en algunas partes puede medir hasta 4 o 5 kilómetros de profundidad, ¿ya? Entonces, tenemos que las pequeñas zonas donde nosotros no tenemos hielo permanente, crecen este tipo de organismos. Microbios, microinvertebrados, que son todos esos bichitos chiquititos que uno no ve, y musgos, por ejemplo, y aquí yo tengo algunas muestras de líquenes, ¿ya? ¿Qué son los líquenes? Los líquenes son hongos, ¿ya? También tenemos líquenes acá, aquí mismo, aquí en el patio, en el jardín hay líquenes, y los líquenes son una maravillosa simbiosis, ¿ya? Que es que dos organismos conviven juntos, ¿ya? Y se ayudan a vivir. Es decir, los líquenes son los pioneros en la Antártica y también aquí en las montañas. Los líquenes llegan y tienen un alga y un hongo. El alga hace esto que nosotros científicamente llamamos fotosíntesis, que es fijar el carbono con ayuda del sol, de la luz del sol. ¿Y este color es natural del musgo que se encuentra allá o se ha ido decolorando con el Sí, tiempo? esto está decolorado porque está seco, ¿ya? Pero puede ser en algunos casos que retienen el color, como en esto, ¿no? Aquí hay dos tipos de musgo, uno es más verde que el otro porque son distintas especies y distinto de esto, te fijas que esto es como crespita, Sí, sí. ¿ya? Y esta otra no, mira. ¿Puedo tocarlo? Sí, por favor. Sí. Ah, más áspero. Sí, y esto es muy suave, mira. ¿sí? Ay, esta es muy suavecita. Y son muy sí. pequeñas. Y tiene pequeñas hojitas, ¿ya? Que son muy sensibles y por eso que están tan así agrupadas. Forman estos cojincitos, llamamos nosotros, o en este caso forma tremendas carpetas, más grandes que todo lo que tú ves aquí, continuas. Es increíble. ¿Qué hace todo esto? Protege el suelo. Un suelo, imagínate, se retrocede el glaciar, queda el suelo descubierto, no hay nada a nuestros ojos. Se instalan estos ahí, los microorganismos, y van protegiendo el suelo. Y en la medida que esto va formando suelo, aquí uno lo ve, va formando humus, que es lo que en realidad es lo que forma la materia orgánica del suelo, esa característica propia de un suelo orgánico. Si no hay fijación de carbono, no podemos incorporar al suelo el carbono y no podemos formar un suelo orgánico. ¿Cuántas especies podemos clasificar En la Antártica. La Antártica. Una muy Ajá. buena pregunta. La verdad es que tenemos muchas, los líquenes, que digamos, hablemos de lo que nosotros vemos a simple vista. Los líquenes son más de 400 especies en todo el continente, ¿ya? Lo que podríamos decir que es poco si uno considera todo el continente, pero es harto Mucho. en las condiciones Sí. extremas. Para que tengas una idea, de líquenes en el desierto hay descrito unas 300 especies. O sea, el desierto de Atacama, que compartimos con Perú, ¿no es cierto? Esta zona, Bolivia, Perú, esa zona es muy extrema y ahí tenemos unas 300 especies de líquenes. Sería bueno entender también para qué nos servirían esas moléculas, por ejemplo, porque es tan importante que estas produzcan tantos elementos químicos. Bueno, primero preguntémonos por qué las producen, ¿ya? Las producen porque las condiciones en las que viven son tan extremas que necesitan estas moléculas para impedir la oxidación, ¿no es cierto?, para combatir condiciones ambientales como la alta radiación, el congelamiento. Esas moléculas tienen distintas funciones dentro de este organismo. Cuando se congela, no pierde el agua, no se forman cristales de hielo, ¿ya? Estos organismos sufren 10 o 15 veces por día un proceso de congelamiento y descongelamiento y no se mueren. Si tú pones una lechuga dentro del freezer, Claro, se muere. murió al tiro, ¿no? O sea, tú la sacas congelada y no te la puedes comer, ¿cierto? Ajá. Y se murió. Estos no, 15 veces en el día y nada.
Oh, Ninguno de ellos. sumamente importante. La química que tienen les permite eso. Entonces, cuando pensamos para qué los producen, entonces podemos entender para qué nos pueden servir. En el centro extremo del mundo piso fuerte, mi cabeza consciente, la vista fija. Me pregunto, ¿qué somos en esta inmensidad? En estas tierras alejadas, adormecidas. Antártica, sacudida y violada por el viento que recorre presuroso. Hacia el infinito, hacia Chile. Así escribe en su álbum una María Angélica más joven, rodeada de rocas puntiagudas y de hielo que hoy seguramente se ha ido un poco de la Antártica. Más de 1000 kilómetros y 30 años después, esas fotos están en su casa, rodeada de un bosque denso a las afueras de Temuco. ¿Qué opinas sobre esta ocupación a partir de la ciencia? Porque no son los militares, los soldados poniendo su bandera. O una minera. O una minera. Han Claro. sido los científicos los que han sentado presencia de sus propios países. Sí, es una forma de colonizar también, ¿no? No es menor. O sea, no es que sea sin, ¿ya? Hoy día la Antártica no le pertenece a nadie, ¿ya? A pesar de que cada país que está en el sistema se arroga un pedazo de Antártica. Por ejemplo, pasó cuando fue esta firma del tratado que Chile, por ejemplo, para no quedarse fuera, fue porque el profesor Julio Escudero, que fue el diplomático que dijo, oye, tenemos que estar en esto porque estamos al lado de la Antártica. Claro. Ya, es la proyección. Yo creo que es importante que los científicos estemos ahí porque nosotros podemos decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Puedes contarme si la Antártica tiene un dueño, en sí un presidente, un gobierno o quiénes regulan la convivencia en ese espacio? En general existe el Comité Científico Antártico, el SCAR, es el Comité Científico Antártico Internacional, que agrupa, digamos, a todos los países que hacen investigación antártica. Y en cierta medida no es que ellos decidan qué se hace, pero sí hay un programa que son los temas que entre todos nosotros acordamos que son importantes, por ejemplo, el cambio climático y la flora antártica. Y con este tratado antártico vamos a poder convivir, ¿no es cierto? Vamos a entrar a la Antártica va a estar como un continente que está diseñado, digamos, para la comunidad internacional que forma este tratado, para la paz y para la ciencia. Es decir, no se pueden hacer actividades militares, no se puede hacer minería ni explotación de petróleo, nada de eso. Angélica, la Antártica tiene recursos naturales muy importantes. El agua dulce, por ejemplo, es uno de ellos. Si se modifican los tratados y se habilita la explotación de recursos naturales, ¿qué futuro le esperaría a la Antártica? Más me preguntaría yo qué futuro le espera a la humanidad, qué le queda de esperar. Bueno, sería muy malo y vamos a seguir intentando que eso no ocurra, ¿ya? Si me preguntas, me pone triste pensar que llegáramos a eso. Pienso que en realidad vamos a desarrollar siempre más tecnología para generar agua, o sea, y que no va a ser necesario llegar a la Antártica. Lo que sí creo que, y una muestra muy clara es el Ártico. Con el Ártico tenemos el problema que a la medida que los hielos del Ártico disminuyen, cosa que ya está ocurriendo a tal velocidad que se estima que de aquí al 2030, 2040, el hielo del Ártico ya va a desaparecer en el verano. Eso quiere decir que los barcos, ¿no es cierto?, van a poder transitar por ahí y, por supuesto, van a poder seguir sacando petróleo. La Antártica concentra el 70% del agua dulce del planeta. El continente blanco se ha convertido en uno de los principales indicadores de la crisis climática. Por eso importa quién lo está mirando, quién lo está midiendo y quién lo está cuidando. Me emociona mucho hablar de esto y bueno, sí, sigo en esta misión, ¿no? O sea, de tratar de
de llevar la Antártica a más personas para que realmente nos hagamos parte de ella, que cohabitemos, que sintamos que somos parte de este planeta y que lo que estamos haciendo aquí, aunque nosotros no sabemos qué está pasando allá, si está haciendo algo bueno o algo malo. O sea, todo lo que nosotros hacemos por cuidar el medio ambiente ayuda a este planeta. Te agradezco mucho, Angélica, por invitarme a tu casa, a mirar este paisaje hermoso, pero además contarme sobre un territorio que parece como algo lejano, algo muy poco conocido, pero contigo se abre a la vista del mundo.